mamá, la bendición de ser mamá, ¿verdad? De veras, hermanas, mujeres que han tenido este privilegio de ser mamás, de veras, siéntanse dichosas, siéntanse bendecidas, siéntanse especiales porque lo son delante de Dios. El Señor así lo ha establecido, ¿verdad? Que la mujer pueda ser el instrumento que Él usa para formar otra vida dentro de su vientre, dentro de su cuerpo. Y hermanos, hermanas, qué bendición. Solamente el Señor puede hacer eso. Solamente Dios puede hacer crecer una plantita y esa plantita ser posiblemente un árbol grande con un tronco pues robusto, ¿verdad? Y solamente el Señor puede hacer ese tipo de milagros. Y hermanas, la bendición de ser mamá, Dios así les ha dado este privilegio. Siéntanse, hermanas, de veras especiales delante de Dios. Hay muchas mujeres que desean ser mamás, desean tener un bebé en sus brazos y no les ha sido posible, ¿verdad? De veras, hermanas, siéntanse bendecidas de tener 1, 2 o más hijos, porque esa es el plan, ese fue el plan original de Dios, ¿verdad? De llenar el mundo con seres humanos. Y bueno, quiero, hermanos, pedirles de favor que abramos nuestra Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 31, es un verso muy, muy conocido, muy citado. Proverbios 31. Verso 10. Aunque vamos a ver desde el verso 1, pero vamos a leer el verso 10, 31, 10. Dice así este pasaje: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Fíjense, hermanas, cómo Dios ve a una mujer virtuosa. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la encontrará? ¿Quién la hallará? Dice, porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Hermanas, cuando encontramos nuestro verdadero sentido en la vida del creyente, ¿verdad? En el camino de Dios, su estima, ¿verdad? Su aprecio, su valor sobrepasa a la de las piedras preciosas, dice este pasaje. Son más valoradas que todo el oro del mundo, que un diamante. ¿Cuánto puede valer un diamante puro? Luego hay subastas, ¿verdad?, que valen millones de dólares. Y dice este pasaje que su estima sobrepasa largamente, o sea, por mucho, a la de las piedras preciosas. Quiero, hermanos, compartir esta tarde el ejemplo, la vida de una mamá que fue bendecida. Una mamá que tuvo el privilegio, tuvo la dicha de poder tener en sus brazos, en su vientre, a un hijo. Y después, ¿verdad?, cuando ese pequeñito fue creciendo, ella le daba consejo, le daba ejemplo, lo instruía. Y esa es de quien habla este pasaje, de una mujer virtuosa delante de Dios. Dice el verso 1 del capítulo 31, dice, palabras del rey Lemuel, dice, la profecía con que le enseñó su madre. Dice otra vez, palabras del rey Lemuel, dice, la profecía con que le enseñó su madre. En paréntesis, hermanos, ¿quién fue el rey Lemuel? Lemuel únicamente aparece en este capítulo de Proverbios. Nada más. En este verso y en otro verso, nada más aparece el personaje de Lemuel. Se cree, hermanos, que Lemuel era el mismo rey Salomón. Y su madre, de quien habla este pasaje, era Betsabé, su madre. Se cree, ahorita vamos a ver por qué se cree, aunque la Biblia no lo especifica, no da detalle claro de que es Salomón y que es Betsabé.
hay indicios y comentarios de investigadores bíblicos y de comentaristas bíblicos serios que muy probablemente era el rey Salomón. Dice, palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre, y dice el verso 2, ¿qué hijo mío? ¿Qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? En otras palabras, hermanos, su madre era una mujer de oración. La mamá de Lemuel era una mujer de ruegos delante de Dios, porque dice este pasaje, ¿qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? Recordemos, ¿verdad?, que Betsabé, para más o menos introducirnos en la idea de que muy probablemente era Betsabé y que era Salomón, Betsabé, su primer hijo que tuvo con el rey David, había muerto. Había muerto porque David había cometido un grave pecado, ¿verdad? Al tomarla por mujer ilegítimamente, ilegalmente, la tomó por mujer cuando su esposo, un soldado muy valeroso, estaba en la guerra, y posteriormente el rey David, al tratar de, pues, aparentar de que este bebé era de su esposo, lo embriagó para que estuviera en su casa con su esposa, pero ese soldado, Urías, ¿verdad? Si no mal recuerdo, no quiso. Dice, ¿cómo yo puedo estar disfrutando del vino, de manjares, cuando mi pueblo está en guerra, está en batalla? Y dice el rey David, ve a tu casa, disfruta de tu mujer. Y él dijo, no. Y él se quedó a la puerta de la casa del rey David. Al ver David que no podía hacerlo entender de esa manera, le dice al jefe de los soldados que lo mande a lo más recio de la batalla. Y fue ahí donde este hombre perdió la vida, ¿verdad? Y entonces, hermanos, fruto de este pecado del rey David fue un bebé, que David lo adoró mucho, lo quiso mucho, pero Dios no le permitió que ese bebé viviera. Se murió siendo un bebito. Pero posteriormente, ¿verdad?, pasó el tiempo y el rey David tuvo otro hijo con Betsabé. Ya cuando su esposo había muerto, él ya la toma pues legalmente, la lleva a su casa, tienen otro bebé y fue el rey Salomón, ¿verdad? Entonces dice este pasaje, ¿qué hijo mío? ¿Qué hijo? Tú eres parte de mis deseos, ¿verdad? En otras palabras, su madre estaba diciendo a su hijo, ¿qué puedo decirte, hijo mío? ¿Qué te puedo decir? Que tú eres parte de mí. Yo te tuve en mis brazos, te tuve en mi vientre. ¿Qué puedo decirte a ti, hijo mío, que eres la respuesta a mis oraciones? ¿Qué puedo decirte a ti, hijo mío, que eres la respuesta de mi deseo delante de Dios de tenerte en mis brazos? ¿Verdad? Y su madre conocía perfectamente quién era Dios. La madre de Lemuel no era ajeno a Dios, era una mujer de oración, era una mujer entregada, era una mujer que tenía una comunión con Dios. Y por eso ella estaba agradecida con el Señor. Y al tener un deseo, hermanas, un deseo de tener un bebé que muy probablemente esta mujer no podía tenerlo, y al Dios concederle este deseo de su corazón, hermanas, ella en gratitud y en agradecimiento y en correspondencia a Dios a esa respuesta, ella lo instruyó, ella lo crió con buenos consejos, con buenos ejemplos en el temor de Dios. ¿Por qué pensamos, por qué se cree que Lemuel era el rey Salomón? Por la manera, hermanos, de que él trataba a su mamá. ¿Cómo trataba un hijo a su mamá? Recordemos también, y nos da otro indicio para pensar esto, que cuando el rey Salomón ya tomó el reino para gobernar, el rey David ya había muerto. Ya había muerto. Entonces él se quedó con su mamá. Y se cree por eso también, hermanos, que Betsabé fue esa mujer que instruía, que aconsejaba.
sabia y prudentemente, como dice el verso 10 que leímos, como una mujer virtuosa delante de Dios. ¿Por qué pensamos que era el rey? Vamos a buscar en el primer libro de Reyes 2:19, primer libro de Reyes 2:19, si alguien lo pudiera leer, hermanos, fuerte y claro. Primer libro de Reyes 2:19. Esta es la palabra. Sí. Vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías, y el rey se levantó a recibirla, y se inclinó ante ella, y volvió a sentarse en su trono, e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Gracias, hermana. Dice este pasaje que Betsabé, la mamá del rey, pues también, ¿verdad? Ella tenía un respeto por la investidura que él tenía como rey. Y dice este pasaje, vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías. Adonías era otro hermano de Salomón, que él quería el reino. Él quería gobernar sobre Israel, pero Dios había elegido a Salomón. Pero digamos, por ley, o porque él era de los mayores, de los hermanos mayores, pues yo creo que por turno le tocaría a él. Pero Dios había escogido a Salomón, ¿verdad? Y entonces vino Betsabé para hablarle a favor de su hermano. Y dice, vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías. Y el rey se levantó a recibirla. Dice, y se inclinó ante ella. Le hizo una reverencia a su mamá, ¿verdad? De respeto, de admiración. Le dio el lugar privilegiado, ¿verdad? La reconoció como una mujer, como su madre. Y dice, se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. ¿Qué podemos ver aquí, hermanos? Que el rey Salomón trataba de una manera muy especial a su mamá, de respeto, de admiración, ¿verdad? Y entonces, hermanos, por eso se cree que Lemuel es muy posiblemente el rey Salomón, por la manera que trataba a su mamá. ¿Sí? Entonces dice este pasaje, dice que Betsabé, volviendo a Proverbios 31, dice, ¿qué puedo decirte a ti, hijo mío? ¿Qué puedo decirte a ti que eres la respuesta viviente que Dios me ha contestado a mi súplica? ¿Verdad? Dios me ha tenido ese privilegio de tenerte en mis brazos y ahora tú ya eres un hombre. Su madre conocía muy bien quién era Dios, que le había contestado, que le había dado esa bendición a ella como mujer. Y lo mismo, ¿verdad? También pasó con Ana. Ana fue la mamá del profeta Samuel. Ella era una mujer estéril y ella rogó a Dios. Dice un pasaje, ¿verdad? En el libro de Samuel, que cuando ella suplicaba y le rogaba al Señor, dice la Biblia que no se escuchaban palabras, sino que solamente se veía cómo se movían sus labios y algunos a lo mejor ruidos, algunos gemidos. Y ahí estaba el sacerdote Elí, y el sacerdote pensó que estaba ebria. Y dice el sacerdote Elí, digiere tu vino y vete a tu casa. Y dice, Señor mío, no estoy ebria. Dice, es mi corazón que le habla al Señor. Y ella pedía un hijo. Y el Señor le dio la bendición, ¿verdad? De tener un hijo. Le dio lo que anhelaba su corazón. Hermano, hermana, yo no sé cuál es un deseo que tú tengas en tu corazón. ¿Has tenido hijos? Ahora ya eres abuelita. Doblemente bendecida es, hermana. Doblemente porque estás viendo ahora crecer la siguiente generación de tus hijos. Y hermanos, Dios escucha tu ruego. Dios escucha tu súplica y Él responde con abundancia, hermana.
y concede y trae contentamiento a tu corazón, así como lo hizo con Betsabé, así como lo hizo con Ana. Le dio un hijo y fue un profeta todos los días de su vida, sirvió al Señor hasta el día que Dios lo llamó a su presencia. Hermanas, qué bendición tan grande. Cabe mencionar, hermanas, que el nombre Lemuel significa consagrado a Dios, ¿verdad? Y también Ana hizo lo mismo con su hijo Samuel. Dice, Señor, todos los días de su vida lo consagraré a ti. Solamente ella lo tuvo, hermanas, poco tiempo. Se cree que en aquella época un hijo o una hija se dejaba de destetar aproximadamente a los 7 u 8 años de edad. A lo mejor ahorita ya lo vemos un poquito grandes, pero esa era la edad en que un niño o una niña, un hijo, se dejaba de destetar y entonces se le daba al papá para que ahora él se hiciera cargo de ese varoncito. O en este caso, Ana lo entregó al sacerdote Elí para que sirviera al Señor, porque esa fue la promesa de Ana. Si tú me das un hijo, yo te prometo que todos los días de su vida va a ser consagrado a ti. Y lo prometió. Y lo cumplió. Y lo cumplió. Lemuel significa consagrado a Dios. Pues Betsabé, hermanos, tenía un amor tan grande por su hijo que ella deseaba darle un consejo sabio, ejemplo para su hijo, ¿verdad? Que él fuera un hombre con un buen juicio, con un buen criterio, que fuera un hombre de buen proceder, ¿verdad? Sensato para su futuro. Y hermanos, ya sea que fuera Betsabé o no la madre de Lemuel, ¿verdad? Es claro que esta mujer ayudó a su hijo, ¿verdad? Para que él sea un hombre sabio, prudente y temeroso de Dios. Vamos a ver el verso 3, ahí mismo Proverbios 31, dice el verso 3. Fíjense el consejo que le da esta mujer a su hijo. Dice, no des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. ¿Creen que es algo sabio? ¿Creen que es algo sensato lo que su mamá de Lemuel le decía a su hijo? Hijo mío, no des toda tu fuerza a las mujeres. Es decir, que toda tu capacidad, toda tu integridad, toda tu atención, tu vigor. En otras palabras, hijo, no estés de mujeriego. Pórtate, varoncito. No des toda tu fuerza a las mujeres. Y ese es un consejo muy sabio. Muchas veces en la cultura o en el pensamiento machista, ¿verdad? Si tenemos un hijo varón, mi hijo, tú anda con todas las mujeres que tú quieras. Pero cuando tenemos una hija mujercita, mi hija, tú no andes con muchos, ¿verdad? Pero el hombre sí puede andar con muchas. Y está equivocado. Y esta mujer, por eso también se cree que fue Betsabé y fue Salomón, porque carecía de un papá. El rey David ya había muerto. Y por eso también se cree que es Betsabé de quien habla este pasaje, que le daba consejo, lo instruía y le daba ejemplo desde su niñez hasta que fue un hombre maduro y sensato. Y dice el verso 3, dice su mamá, no des a las mujeres tu fuerza. Dice, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. Hermanas, un rey tenía que tener una buena reputación. Un rey no es cualquier cosa. Es el representante de un país. En nuestra actualidad hemos tenido algunos presidentes que honestamente han mucho dado de qué hablar en el resto del mundo, ¿verdad?
Y en otros países a nuestros gobernantes, a nuestros presidentes, los han tenido en poco, los han humillado por su falta de carácter, su falta de inteligencia, su falta de valores, de moralidad en defensa de su pueblo. Y dice esta mujer a su hijo, dice, no des tus caminos, no des tu vida a lo que destruye a los reyes. Mantente una posición firme, segura, que seas de buen ejemplo, que seas de buena opinión con las demás personas en otros países, ¿verdad? Dice el verso 4, no es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino. Otro consejo, hermanas, que podemos darle a nuestros pequeños, a nuestros nietos. No seas mujeriego, compórtate, no des tu vida a lo que destruye tu vida. Los vicios, instruirlos desde pequeñitos, ponerlos en alerta, que lo que ofrece el mundo destruye su vida. Y dice este consejo maravilloso, dice, no es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes el beber vino. Es decir, el estar todo el tiempo embrutecido, todo el tiempo estar nublado, que no esté en sus cabales ni en sus 5 sentidos. No es de reyes eso, es mal visto. Van a hablar mal de ti. Y hermanos, hermanas, una persona cuando está en un constante estado de embriaguez, hace cosas vergonzosas, pierden el juicio, se portan de una manera ridícula y hacen cosas que en sus 5 sentidos no harían. Se atreven a hacer cosas que, estando bien, en juicio, no harían. Y ese es un consejo que esta mujer sabia, prudente, le enseñaba a sus hijos. Es una bendición ser mamá, pero también una gran responsabilidad cuando no hay una figura paterna en el hogar. Y entonces ahí es donde entra ese valor, esa entrega, ¿verdad? La fortaleza y la sabiduría. ¿Y cómo pudo esta mujer dar un consejo sabio y prudente a su hijo? Porque era temerosa de Dios. Hermanas, ustedes sean temerosas del Señor. Den un buen ejemplo, sí. Un buen consejo también, sabio, prudente. Pero también, ¿verdad? El mayor ejemplo que podemos dar es estar siempre, continuamente, orando, dependiendo de Dios. Ese es un buen ejemplo que podemos darle a nuestros hijos, a nuestros nietos. Dice el verso 5. El verso 4, la segunda parte, dice, no es de reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. Es lo mismo, ¿verdad? Sustancias que nos nublan nuestra conciencia. Dice el verso 5, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Es lo que decíamos, ¿verdad? Cuando alguien está tomado, pierde el juicio y se desvía. Y se desvía, hace cosas que no están bien. Dice, no sea que bebiendo olvides la ley, que olvides la palabra, que vayas en pos de tus deseos carnales y que dejes a Dios en segundo término. Que te olvides de Dios, le está diciendo su mamá. Si tú te entregas al vino, te va a atrapar. Y es muy probable que te olvides incluso de Dios mismo. Su madre le daba muchos consejos sabios a Lemuel. Y hermanos, un pasaje también, ahorita lo vamos a buscar en Proverbios 7, cuando su mamá le decía que no
que no le entregara toda su fuerza, su dedicación, su atención a las mujeres, también algo muy importante es que ellos se podrían volver a sus creencias, a sus religiones, por decirlo hoy en términos modernos, pero se podían volver a sus dioses paganos. Vamos a ver lo que dice Proverbios 7:21. No pierdan Proverbios 31. Proverbios 7:21 es el mismo libro. Proverbios 7:21 y 22. Si alguien lo pudiera leer, hermanos, por favor. Proverbios. De sus muchas palabras, con la salamaria de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. ¡Wow! ¡Qué fuerte, hermana! Gracias, hermana Mari. Dice el título de este capítulo, las artimañas de una ramera, ¿no? Y Betsabé estaba previniendo a su hijo de las artimañas de una mujer extraña. Dice otra vez este pasaje, dice, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Cuando una mujer tiene un cometido en la vida de un hombre, híjole, tiene una capacidad de hablar, de seducir, tiene una labia para conseguir lo que quiere, y dice, lo rindió. Es decir, le quitó todas sus defensas, todos sus argumentos, todas sus defensas. Esta mujer logró rendirlo con la suavidad de sus palabras. Dice, le obligó con la salamería, es decir, con la dulzura de sus labios. Al punto se marchó tras ella. Después que ella logró introducir ese dardo envenenado en la mente y en el corazón del hombre, dice, al punto se marchó tras ella. Es decir, se fue siguiéndola en pos de ella. Dice, como va el buey al degolladero. Cuando va un animalito a ser degollado para quitarle la vida. Así lo asemeja, así lo ejemplifica cuando un hombre cede ante una mujer extraña. Como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. Así va. No entienden. Y no entienden, por más que tú le digas, mira, esta mujer, este hombre no te conviene. Y están ya tan bombardeados, están ya tan, ¿cómo pudiéramos decirlo? Tan cegados en su entendimiento, su corazón está engañado, su corazón está ya de alguna manera enamorado de esa mujer. Y por eso la mamá de Lemuel quería evitar que su hijo fuera como este tipo de hombres que habían sido atrapados en las redes de la mujer extraña. Y por eso la mamá, vamos a regresar al capítulo 31, le dice, ten mucho cuidado, no te entregues, no des tu fuerza a la mujer extraña. Vamos a ver el verso 6 y 7 del 31. Dice, dad sidra al desfallecido y el vino a los de amargo ánimo. Beban y olvídanse de su necedad y de su miseria no se acuerden más. Abre tu boca por el mundo en el juicio de todos, por el mudo, perdón, en el juicio de todos los desvalidos. ¿Qué quiere decir estos pasajes, hermanos? La mamá de Lemuel estaba haciendo una distinción.
tú, si eres prudente, si no te entregas al vino, a la sidra, como aquellos hombres que se entregan a la bebida, está haciendo una distinción, hermanos, de un rey puesto por Dios, que es dirigido por Dios, ¿verdad? A diferencia de los otros reyes del mundo que hacían lo que su voluntad decía. Está diciendo, si tú te entregas al vino, vas a ser como el resto de los reyes del mundo. Las personas que beben vino cambian su comportamiento. Cuando están bajo el efecto del alcohol, muchas veces el alcohol los pone violentos. Muchas veces se ponen agresivos. Muchas veces el mismo alcohol, o de un momento violento, se ponen muy melancólicos. O sea, hay unos cambios muy extremos, drásticos, lo que hace el alcohol en la vida de un hombre o de una persona. Se ponen melancólicos, depresivos, pierden la razón y hacen cosas, hermanos, que, como lo decíamos hace un momento, pues no harían en juicio. Y su mamá, ¿verdad?, le está diciendo a su hijo que tenga cuidado con las mujeres, con el vino, que sea él un ejemplo, que sea él un hombre, ¿verdad?, temeroso, recto delante de Dios. La borrachera, hermanos, es un pecado muy grave. Sí es grave. No es que haya unos pecados más graves o más grandes que otros, pero Dios nos advierte que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, ¿es igual de grave embrutecerme con alcohol que matar a una persona? Sí, es igual de grave. Recordemos, hermanos, que para Dios no hay pecados pequeños ni pecados grandes. No hay pecados chiquitos o de colores, una mentirita blanca, ¿no? Te tengo envidia de la buena. No, la envidia es envidia y no es de la buena. Es algo que está aquí en tu corazón. Y hay inconformidad y hay descontento porque tú tienes lo que yo no tengo y lo que yo he deseado. Te tengo envidia de la buena. No existe. Una mentirita blanca, piadosa, no. La mentira es del diablo. Dice la Escritura que él es padre de mentira y él miente desde el principio. Entonces, hermanos, la borrachera, cuando una persona se entrega al vino y por años vive así, no va a entrar, hermano, al reino de los cielos. Y la mamá de Lemuel está dando este consejo, está evitando que su hijo se pierda, ¿verdad? Y que hable mal de él. Vamos, por favor, hermanos, a 1 Corintios 6:10, por favor. Si alguien lo pudiera leer, primera carta a los Corintios 6:10. Vamos a ver esto de la borrachera, que es muy grave. 1 Corintios 6:10. Fuerte, si lo tienen. Ni los ladrones, ni los borrachos, ni los estafadores. Gracias. Dice, ni los ladrones. ¿Es grave robar? Claro que es grave. Ni los ladrones, ni los avaros, los que tienen el amor al dinero, ¿verdad? Los que acumulan y acaparan para sí y ven que alguien tiene necesidad y no le sueltan ni un peso, acumulan para ellos. Eso es tenerle amor al dinero, ser avaricioso, ser avaros. Dice, ni los avaros, dice, ni los borrachos. Ay, hermano, pero pues qué de grave. Pues aquí está lo grave. Pierden el juicio, se ponen violentos. ¿Cuántas veces tomados las personas le quitan la vida a otras? De un mal te lleva a otro mal. Ni los borrachos, ni los maldicientes, etcétera, 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 no entrarán en el reino de los cielos. ¿Creen ustedes, hermanas, que esta mujer le estaba dando un buen consejo a su hijo? Que no se entregue al vino. Hermanas, es lo mismo. Tenemos que dar este ejemplo a nuestros pequeños, a nuestras hijas.
tenemos que estorbarles, que no agarren un camino distinto, que se extravíen en el mundo. ¿Cuántas veces por la misma borrachera, aunque ellos no tengan la culpa, en accidentes automovilísticos pierden la vida personas inocentes? O un borracho, por no estar en juicio, ya se estampó con otro o atropelló a alguien que iba pasando que ni debía ni temía y ya hizo daño a otra persona, a otra familia. Efesios 5:18, hermanos, por favor, si alguien lo tiene, Efesios 5:18. ¿Quién lo tuviera, hermanos? No os abriguéis con vino, en lo cual hay desilusión, antes bien llenos del Espíritu. Gracias, hermana. Dice, no te embriagues, no os embriaguéis con vino. No se embriaguen con vino. Dice, en eso hay disolución. ¿Qué es la disolución? ¿Qué quiere decir este pasaje? Cuando tú te emborrachas con vino hay disolución, es decir, que pierdes el juicio, pierdes el control, pierdes los estribos. Ahí se diluye tu conciencia, la prudencia. No te emborraches con vino. En eso hay disolución, pierdes el control. Dice, más bien, llénate del Espíritu. Más bien sean llenos del Espíritu de Dios. Hermana, ¿qué consejo tan más sabio y prudente le daba la mamá de Lemuel a su hijo? No te entregues al vino. Y esos pasajes, ¿verdad?, nos ayudan a confirmar esta enseñanza. Una mujer, hermana, una mujer que piensa también en el bien de los demás. Esta mujer, la mamá de Lemuel, pensaba en otros también. Pensó en su hijo, en educarlo, en instruirlo, pero también pensaba en los demás. Vamos, por favor, ahí mismo en el 31 de Proverbios, Proverbios 31. El tema de esta tarde es la bendición de ser mamá. Proverbios 31, 8 y 9, y luego el 20. ¿Qué dice, hermanos? ¿Alguien se lo pudiera leer? 8, 9, y luego el 20. Abre tu boca. Y el 20, hermana. Gracias, hermana. Otro consejo que la mamá de Lemuel le estaba dando a su hijo. Le estaba diciendo ella a Lemuel, dice, abre tu boca por el mudo. Es decir, tú puedes defender a aquel que no tiene la capacidad de defenderse. Ve por otro que no tiene la capacidad de ayudarse. Abre tu boca por el mudo. Dice, en el juicio de todos los desvalidos. Es decir, los que no tengan capacidad para defenderse, que no puedan hablar, porque a muchos nos cuesta comunicarnos incluso para defendernos. Dice, tú sé con ellos, ayúdales. Abre tu boca por el mudo, habla por él, represéntalo, ayúdale. Abre tu boca, juzga con justicia. Es decir, que la balanza no se incline de un lado ni a otro. Sé justo, sé recto. Pelea, defiende la causa del pobre y del menesteroso, del necesitado. Ese es el ejemplo que le estaba diciendo su madre a Lemuel. Creemos que era Salomón. Y dice el 20, alarga tu mano al pobre. Es decir, sé generoso. Dale, despréndete al que necesita, al pobre, y extiende sus manos al necesitado. Hermanos, qué bendición. Qué consejo tan sabio, tan prudente. ¿Cómo ven ustedes que Dios vería a esta mujer enseñándole a su hijo? Por eso dice el verso 10, mujer virtuosa
¿quién la hallará? Su estima, su valor, su persona, su comportamiento es más valioso que el de las piedras preciosas. Qué bendición, hermanas. Y una mujer, hermanas, también que inspira seguridad y confianza a su esposo. Vuelvo a repetir este punto. Una mujer, hermana, que inspira seguridad y confianza a su esposo. Era lo que esta mujer hacía también en su vida. Vamos a ver el verso 10 al 12 y luego nos brincamos al 23. 10 al 12 y luego al 23. ¿Quién lo pudiera leer fuerte y claro? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. 12. Leerá ella bien y no mal todos los días de su vida. ¿Y 23? Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Gracias, Carlita. Dice, una mujer inspira seguridad y confianza a su esposo. En el corazón de su marido, dice el 11, el corazón de su marido está en ella confiado. El corazón de su marido está en ella confiado, porque sabe que es una mujer virtuosa, prudente, que se da a respetar y que respeta a los demás, que no anda muy sonriente, muy coqueta, ¿verdad? Porque muchas veces eso nos haría pensar, oye, ¿y por qué le hablas así? ¿Te gusta? ¿Verdad? Y ya empiezan los celos a relucir. Oye, pues ya pídele su teléfono y cosas de esas, ¿no? Que pudiéramos argumentar. Dice, su corazón está en ella confiado, porque sabe quién es su mujer, sabe quién es su esposa, que se porta prudentemente, con rectitud, y él está confiado. Dice el 12, la de ella, dice, le da ella bien y no mal a su marido. Le da ella bien y no mal. Todos los días de su vida. Es decir, proyecta, hace sentir a su esposo que hay confianza, que hay fidelidad, que hay rectitud, y le hace bien. Y eso lo hacía esta mujer, mamá de Lemuel. También eso tenemos que hacerlo, ¿verdad, hermanas? Con nuestros maridos. Y nosotros los maridos tenemos que darle la misma confianza a nuestras esposas, ¿verdad? Una mujer que inspira seguridad. Y dice el verso 23, su marido es conocido en las puertas. Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. En aquellos tiempos del Antiguo Testamento, una ciudad era fortificada, es decir, había murallas, había vallado, y solamente había una o dos puertas por donde entraba el pueblo o salían, porque lo demás había una valla, había una muralla para protegerse de los invasores o de los enemigos, y por eso había una o varias puertas. Y dice este pasaje, dice, su marido es conocido en las puertas, es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Es decir, este hombre es dichoso por tener una mujer como la que tiene. Es conocido, es reconocido por el trabajo, por el testimonio de su mujer. Y es puesto en buen nombre, en buen nombre. Es conocido en las puertas. Muchas veces, ¿verdad? A veces el hombre o la mujer es conocido, pero por los malos testimonios que uno da.
Todos saben lo que pasa menos el marido. Todos saben lo que pasa menos la esposa. Y son conocidos, pero por lo malo. En este caso, ¿verdad? El esposo de esta mujer era conocido por los ancianos. Con los ancianos quiere decir no los viejitos, sino las personas prudentes, las personas maduras, ¿verdad? En la iglesia también se le conoce ancianos, aunque sea un joven o una persona, pues no anciana de edad, pero se le conoce anciano cuando alcanzan un nivel de madurez espiritual. Entonces su marido era conocido en las puertas por los ancianos porque era un hombre dichoso, bendecido de tener una mujer como la mamá de Lemuel. ¿Hasta aquí vamos bien, hermanas? Y dice, no tiene el temor de llegar a casa y encontrarse con una situación amenazadora o incómoda, ¿verdad? Debido a la profunda confianza que tiene en su mujer. No se está tronando los dedos. Ay, ahora mi esposa, ¿qué me va a decir? Ahora, ¿con qué cenita me voy a encontrar? Él está confiado que su mujer es recta, prudente, sabia, temerosa de Dios. Una mujer también que es esforzada. Una mujer que es esforzada. Vamos a ver el verso 13, el verso 19, el verso 21 y el verso 24. Dice así el verso 13, busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Dice el 19, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Ahora explicamos qué es eso. El 21, no tiene el temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Y dice el 24, hace telas y vende, y da cintas al mercader. Hasta ahí. ¿Qué quiere decir, hermanos, esos pasajes? Dice, busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Es decir, hermanas, no es alguien que se le cierre las puertas. No es alguien que se le acabe el mundo. No es alguien que se le cierre el mundo. Ella trabaja, busca la manera de trabajar y de llevar algo al hogar. Es lo que dice este pasaje. Busca lino y lana y con voluntad trabaja con sus manos. Con voluntad, ella también provee, ella también lleva algo al hogar, con voluntad. Dice el 19, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. ¿Qué es esto, hermanos? En la antigüedad, el uso y la rueca era como una aguja grande de madera que era para coser. Y la rueca era una ruedita que le daban, pues como con una especie de pedal, vueltas para tejer. Dice, le da uso, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca, es decir, trabajaba y bordaba y hacía ropas. Y dice el 21, hermana, no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles, porque era una mujer prevenida con sus manos, con el uso y con la rueca, sabía que venía el invierno y se ponía a tejer. Y cuando llegaba el invierno, su familia tenía ropas dobles. Dice, no tiene temor de la nieve. Era una mujer prudente. Era una mujer que prevenía lo que venía adelante, las inclemencias del tiempo. Es lo que quiere decir estos pasajes, hermana. Y el 24 dice, hace telas y vende y da cintas al mercader. Es decir, también era una mujer emprendedora, digámoslo en nuestros términos actuales. Hace telas y vende y le da también a otro para que venda. Era una mujer, hermana, que valía mucho la pena. Trabajadora, esforzada, respetuosa, amante de Dios. Y por eso dice el verso 10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará?
su estima, ¿verdad? Porque su estima, su valor sobrepasa por mucho a la de las piedras preciosas. ¿Hasta aquí vamos bien, hermanas? Es una mujer emprendedora, ya lo vimos, y también, hermanas, es una mujer generosa. Dice el verso 20, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. De lo que ella gana, voluntariamente trabaja, invierte tiempo y cansancio. Pero dice el 20, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al necesitado. Cuando ve una situación de algún familiar, de alguna persona que no conoce, ayuda al pobre y generosamente da, ¿verdad? No acorta su mano, sino que la alarga para bendecir a otro. Es una mujer generosa con los demás. Y también, hermanos, para concluir, es una mujer elogiada, es una mujer reconocida por su familia. Vamos al verso 25 y 28. Dice este pasaje, fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Dice el 28, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Qué bonito, hermanos. Qué bonito este pasaje. Se levanta a sus hijos y la llaman dichosa, bendecida. La reconocen sus hijos. Y su marido también le dice, y su marido también la alaba. Su marido también reconoce el esfuerzo que hace, que se levanta temprano, que es esforzada para preparar la comida, el alimento, que lleva a los niños. A veces, hermanas, la verdad, la mujer a veces es la que se para más temprano y se acuesta al último. Y nosotros también esto nos enseña que tenemos que reconocer el trabajo, el esfuerzo de nuestras esposas, de una mamá, ¿verdad? Y sus hijos la llaman bienaventurada, ¿verdad? Sus hijos saben que tienen una mamá que se preocupa y que ve por ellos, ¿verdad? Y dice el 30, la segunda parte, hermanos, el 30, la segunda parte, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. La mujer que teme a Jehová, ella será exaltada. Como conclusión, hermanas, la vejez y el tiempo no perdonan. La vejez y el tiempo no perdonan. Con el tiempo, pues las mujeres, ¿verdad? Que por lo regular ellas cuidan su figura, cuidan su cabello, cuidan su apariencia. Pero en muchas ocasiones el tiempo, la misma vejez, ¿verdad? Son enemigos de la mujer. Hermanas, hay que envejecer con dignidad. Hay que envejecer con dignidad. Dios les ha dado años de vida. Dios les ha dado experiencia. Y envejezcamos con dignidad. Con el cuello, la cara en alto, en decir, Dios me ha bendecido. No estoy diciendo que no se pinten el cabello, no estoy diciendo que no se arreglen, una pintadita por aquí. Está bien, ¿verdad? Es bonito. Es bueno, pero tenemos que envejecer con dignidad. Toda mujer cristiana, hermanas, debería de decir, haré todo lo posible, daré mi mejor esfuerzo para ser como la mamá de Lemuel, para ser una mujer virtuosa. Esto, hermanos, proveerá el reconocimiento de Dios en la vida de cada mujer esforzada. Al ser una mujer de carácter,
¿verdad? Y descubrir el precioso hallazgo que hay dentro de cada una de ustedes. Esforcémonos por ser una mujer virtuosa. Y me gustaría, hermanas, que los que no lo sabemos, aprendiéramos este pasaje. Proverbios 31:10 dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas, ¿verdad? En conclusión, su estima, su valor, su esfuerzo, su vida sobrepasa por mucho a la de un diamante de muchos millones de dólares. El reconocimiento de Dios y el reconocimiento de sus hijos y de su esposo. Seamos una mujer esforzada. Dios les bendiga, hermanas.